estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal. Somos Pool Street y hoy traemos otro vídeo. Sí, señora, aquí te traigo. No se me ocurre nada. Dame la salida yo. Nada, chicos, hoy vamos a reaccionar lo que nos habéis pedido en los comentarios y demás. Y vuestras órdenes son bien recibidas y vamos... ¿Qué vamos a reaccionar? Vamos a ver un vídeo que se llama La historia de México en 10 minutos. Del canal Memorias de Pez. Por si le queréis echar un vistazo y demás a su contenido, ahí lo dejamos. Memorias de Pez. Ese que tengo yo durante todo el día que digo yo, ¿qué he hecho yo esta mañana? Exacto. ¿Qué comía? Memorias de Pez. Memoria de Dory, pero yo creo que ese título ya estaba cogido. Y Disney a lo mejor... Metía mano, puede ser ahí. Y... Bueno, vamos para adentro a ver qué descubrimos de la historia de México. Hoy en Memorias de Pez hablamos de un país con una rica y extensa historia. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la historia de México. Tienen que ponerle el águila en medio, porque si no, parece la bandera italiana. ¿Sabes lo que te quiero decir? Se parecen, pero no son iguales. Ya lo sé, pero porque no has puesto el águila en medio. Te ha faltado poner el águila en medio. Ay. No es hasta el 20.000 a.C. cuando aparecen las primeras tribus nómadas en el actual México. Se dedican a recolectar frutos y a cazar. Estas tribus acaban descubriendo la agricultura y aparecen las primeras aldeas y poblados. Sin embargo, la primera gran civilización no surge en México hasta aproximadamente el 1200 a.C., cuando aparecen los olmecas en la costa del Golfo de México. Los olmecas desarrollaron un gobierno basado en la religión, conocen la escritura y desarrollan un calendario de lluvias gracias a los conocimientos astrológicos que tenían y que les sirvió para mejorar sus cosechas. Los olmecas desaparecieron en el siglo V a.C. por motivos desconocidos. Sin embargo, en el siglo III llegaron los mayas, con una cultura mucho más desarrollada, y se asientan en la península del Yucatán, extendiendo su influencia por otras zonas. Los mayas se organizan de forma feudal con grandes señores que podían gobernar varias ciudades cercanas, desarrollan aún más los conocimientos astrológicos e incorporan las matemáticas a su sociedad. Los mayas desarrollaron también importantes redes comerciales con otros pueblos y tribus del actual México y de América Central. Antes de llegar los españoles hay que destacar al Imperio Mexica, que surge en 1325 y que funda Tenochtitlán, su capital. El Imperio Mexica destacó por su organización y su avance tecnológico, que incluía el uso de metales como el oro, la plata o el bronce con fines militares. El problema del Imperio Mexica es que constantemente oprimió a otros pueblos de la zona, algo que sería su perdición. En 1492 Cristóbal Colón llega a América y en los años siguientes los españoles mandan varias expediciones con el objetivo de conquistar todo el Nuevo Mundo. Hernán Cortés derrota al Imperio Mexica ayudándose de otros pueblos locales y establece el Virreinato de Nueva España. Todo este proceso lo podéis ver en profundidad en el vídeo que os dejo en la descripción. Los españoles incorporaron a los habitantes indígenas al imperio. El Imperio Español también se encargó de explotar los recursos mineros mexicanos, especialmente la plata, e incorporó al Virreinato de Nueva España al comercio internacional, conectando Acapulco con Asia a través del Pacífico y conectando el puerto de Veracruz con Europa. Las clases sociales estaban muy marcadas, sin embargo, al contrario que en las colonias inglesas, en el actual México sí hubo una mezcla de razas entre los indígenas y los españoles. Así surgen los criollos, que era gente nacida en América de padres españoles, y los mestizos, que eran hijos generalmente de padre español y madre indígena. Los grandes problemas vinieron con la decadencia del Imperio Español y la llegada de los Borbones con una mentalidad centralista que descuidaba las colonias. Todo esto provocó el comienzo de un movimiento independentista. Algunos sectores de las élites criollas cada vez veían con peores ojos el dominio político y sobre todo económico que ejercían los españoles sobre el virreinato. Por su parte, el pueblo estaba sumido en una crisis económica que creó un gran descontento. En 1808 Napoleón invade España. En ese momento los sectores mexicanos más independentistas aprovechan para alzarse en armas contra el dominio español. Durante los primeros años de lucha, los independentistas fracasan. Una cosa graciosa. ¿Va a contar lo de Fernando VII? No, lo de Napoleón. Que dijo, no, si solo vamos a conquistar Portugal. Precisamente eso. Solo vamos a no, aquí entonces gobernaba Carlos IV, padre de Fernando VII. ¿Qué pasó? Que Napoleón le dijo, oye, yo quiero ir a Portugal, pero claro, estáis vosotros por en medio, ¿me permitís el paso?
Carlos IV, inocente de él, que no Sí. era tan inocente para otras cosas, pero bueno, inocente de él, dijo, por supuesto, pasa por aquí, Francia y España unidas. Toma. Toma. Toda la cara. Eso te pasa por parguela. Que luego ya el gobierno pasó a Fernando VII, que nos vendió, creo, luego nos vendió Fernando VII, ¿te acuerdas? Que te lo dije, que es como de los peores reyes o gobernantes, porque hemos tenido de todo, que hemos tenido los españoles. Fernando VII se lleva la palma. Fernando VII unió al pueblo, le dijo que sí, que iba a cumplir la Constitución de 1808 o 1803, la de Cádiz, que no me acuerdo qué año fue, la primera Constitución española. Les dijo que la iba a cumplir. Y cuando, desde fuera de España, y cuando volvió a España dijo, la Constitución, mirad, soy el rey. Sí, se lo pasó por A ahí. la par que España gana la guerra contra Francia en Europa. Sin embargo, muchas colonias americanas se habían independizado durante la guerra, y México no iba a ser menos. Las élites criollas eran en su mayoría seguidoras del absolutismo de Fernando VII. Sin embargo, cuando en España se produce un levantamiento liberal, las élites criollas optan por sumarse al movimiento independentista. Este apoyo fue definitivo y dará paso a la independencia de México en 1821. El Imperio Mexicano contaba con gran parte de lo que hoy en día es el sur de Estados Unidos y con la mayor parte de Centroamérica. Sin embargo, la crisis económica que provocó la lucha por la independencia hizo a los sectores liberales conspirar contra el emperador Agustín I, que fue derrocado apenas 6 meses después de llegar al poder. Se crea entonces la República Federal Mexicana en 1823 y Centroamérica se separa de México. En 1824 se crea también la Constitución, que recoge la separación de poderes y se elige al primer presidente electo de la República Federal, que será Guadalupe Victoria. Sin embargo, la verdadera estrella de este periodo es Antonio López de Santana, quien rechaza a los españoles y será elegido en multitud de ocasiones para ser presidente. López de Santana promulga las 7 leyes, una constitución de corte conservador. Sin embargo, del norte venían grandes problemas. Allí los estadounidenses reclamaban unos territorios tejanos. México atacó las posiciones militares de Estados Unidos en la zona. Estados Unidos respondió declarando la guerra. Estados Unidos ganó y se llevó gran parte de lo que hoy es el sur de Estados Unidos, como California, Nuevo México, Arizona o Nevada. Las tensiones... Ya me estaba pareciendo a mí el dibujo de México como muy largo para arriba, ¿sabes? Yo estaba... No había caído yo en que ese territorio ahora era de Estados Unidos. Pero estaba viendo como, uy, qué mal lo dibujado, no estaba yo pensando, no, Claro, era eso. por esos territorios que Estados Unidos al final se quedó de México. Claro, eso me pasa a mí, por ejemplo, cuando me ponen solo el territorio de España, que quitan sin Portugal, Portugal. me quedo yo. ¿Cómo? Esto es raro, claro, porque como es la península ibérica, pues me falta ahí Portugal. entre liberales y conservadores se extienden por México, y Santana se autoproclama Está haciendo un juego de dibujos con la serpiente y el águila. Y Sí, me está gustando por dónde va. dictador. Los liberales no iban a permitirlo, y tras la revolución de Ayulta en 1854, Santana tuvo que dejar el poder. Todas estas guerras crearon una gran crisis económica. México fue incapaz de pagar su deuda externa, y Francia, uno de sus principales acreedores, no se iba a quedar de brazos cruzados. Francia, junto a España e Inglaterra, acudieron con sus flotas. España e Inglaterra se retiraron Mira, ve el águila en el centro con la serpiente. Sí. tras negociar con México, pero Francia atacó. Los mexicanos derrotaron a los franceses en la batalla de Puebla. Los franceses se repusieron y los conservadores mexicanos se unieron a estos, fundando el Segundo Imperio Mexicano. Sin embargo, las guerrillas republicanas dieron la vuelta al conflicto y ganaron la guerra. Los franceses se retiraron, los conservadores se rindieron y el emperador fue fusilado. El final del siglo XIX y el principio del XX fue de cierta estabilidad. La revolución industrial permitió a México remontar en lo económico y apaciguar la situación social. Esto ocurrió durante la dictadura, o más bien la dicta blanda del general Porfirio Díaz. Cuando este abandonó el poder en 1910, la democracia aterriza en México. Las elecciones fueron ganadas por la oposición de Porfirio Díaz, pero este, con mal perder, decide no reconocer el resultado. Francisco Madero, líder de la oposición, es encerrado y finalmente exiliado. Este llama a la revolución y el conflicto se extiende. Porfirio Díaz se tiene que exiliar a París. Madero gana unas nuevas elecciones y forma gobierno. Uno de los líderes más destacados de la revolución, Emiliano Zapata, debido a sus diferencias con Madero, organiza un nuevo levantamiento. Sin embargo, el verdadero peligro para Madero vendrá de otro lado. Como en toda revolución, existía una contrarrevolución. Varios líderes contrarrevolucionarios inician de nuevo una insurrección que acaba con el fusilamiento de Madero, iniciándose una dictadura por parte de Victoriano Huerta. A la contrarrevolución responden los revolucionarios con nuevos levantamientos.
Pancho Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón serán los líderes más destacados de este nuevo movimiento, que acabará con el dictador huido fuera de México. Una vez más, los revolucionarios tuvieron problemas entre ellos, y los grandes líderes que he mencionado antes morirán a los pocos años. En 1917 se crea una nueva constitución. Esta constitución era la más liberal hasta la fecha, e incluía algunas de las demandas de los revolucionarios, como la libertad de culto o el salario mínimo. Obregón llega al poder en 1920 e intenta retomar el despegue económico. Sin embargo, el verdadero progreso llegará con Lázaro Cárdenas, un presidente con gran fama entre las clases populares. Este repartió tierras, fomentó la educación y nacionalizó la floreciente industria petrolera en 1938. Su sucesor, Manuel Ávila Camacho, fue el más conservador, intentando tender puentes entre las distintas clases. Sin embargo, llegó la Segunda Guerra Mundial y muchas cosas iban a cambiar. México se declaró neutral, pero finalmente entró en guerra del lado de los aliados. El aporte más importante de México fue el petróleo que vendía a Estados Unidos. México también envió una fuerza simbólica, el Escuadrón 201, a luchar en el Pacífico. No obstante, cientos de miles de jóvenes lucharon como voluntarios en distintos ejércitos aliados. La guerra fue la oportunidad perfecta para que México retomara sus relaciones con las potencias occidentales que habían quedado dañadas por la expropiación de la industria del petróleo. El crecimiento económico fue constante y se combinó con avances sociales, como el derecho al voto de la mujer. En 1970 llegó la crisis del petróleo al resto del mundo y México vio la oportunidad de hacerse de oro. El precio del petróleo subió como la espuma y México vio la oportunidad de aumentar su producción. Dicho y hecho, México crea el complejo Cantarell, donde aún hoy en día se extrae muchísimo petróleo. Sin embargo, los precios bajan a principios de los 80 y llega la crisis. El gobierno tiene que vender al menos 750 empresas públicas para hacer frente a la situación. En 1994, México da un gran paso adelante firmando un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que luchará Aquí también tenemos zapatistas, nosotros. contra los grupos paramilitares que oprimían a los indígenas. En el año 2000, el PRI pierde por primera vez unas elecciones en 70 años. Sin embargo, para entonces el mayor problema de México era ya el narcotráfico, una guerra que México está aún hoy en día por ganar. Hay que ver la historia como es, ¿no? Porque de ella aprendemos y de ella sabemos lo que no hay que volver a que ocurra de nuevo. Me gusta mucho la historia y ya sea mala o buena, siempre tenemos que aprender de esa historia. Tanto si un lado ha hecho mal, o el otro lado ha hecho bien y tal, eso, hay que aprender para luego seguir creciendo como civilización, como sociedad y seguir avanzando y sin más. La verdad que me gusta mucho la historia porque de ahí uno aprende de los errores del pasado que se cometieron. Fueron unos cuantos, pues los más... eran los... según se decía, eran los más desalmados, eran los más... era un viaje de ida. Los que iban a América, según tengo entendido, era un viaje de ida, ya no volvían y eran los más conflictivos, los más sanguinarios, delincuentes y demás. Presidiarios. Exacto. Y eso, y en todos los sitios siempre hay una oveja negra, o ovejas negras, ¿no? Y hay que aprender sobre esto, de que no somos las mismas personas de hace 500 años, ni 400, ni 300, ni 100. Porque hace 100 o 200 años había esclavitud y hace 100 años la mujer por fin podía votar y demás. Cosa que eso era impensable antiguamente y míranos ahora, que la sociedad avanza, evoluciona y demás. No sé, yo me gusta ver el pasado, pero para ver cómo somos al día de hoy, de cómo hemos evolucionado como personas. Porque ahora somos más... aún nos quedan muchas cosas que aprender, como todo el mundo, pero me gusta por el camino que vamos el ser humano de ir errando de los errores del pasado. ¿Tú qué opinas? A ver, yo voy a empezar a hacer mi análisis por un tema que seguramente os despiste. Hay un libro que se llama Teoría del cuento, de Víctor Prop, si no me equivoco.
en el que, bueno, desarrolla cómo funcionan los cuentos, la historia y sus partes, ¿no? Y ahí tenemos los arquetipos del cuento, es decir, las personalidades o personajes prototípicos que se pueden encontrar en cualquier historia. Y ahí es donde enlaza con esto, ¿no? Porque la historia no deja de ser una historia, es decir, la historia son los acontecimientos a lo largo de todo el tiempo, pero cuando lo cuentas no deja de ser como un cuento, ¿no? ¿Qué pasa? Que me estoy dando cuenta de que muchos de esos arquetipos los tiene España y los tiene México. Es decir, yo estoy escuchando la historia del resumen en 10 minutos de México y he visto que igual que nosotros tenemos traidores, vosotros habéis tenido traidores. Que igual que nosotros hemos tenido presidentes que han luchado por los derechos, vosotros habéis tenido presidentes que han luchado por los derechos. Que igual que vosotros habéis tenido un problema X, llámase narcotráfico, nosotros hemos tenido un problema llamado X, llámese lo que sea. Es decir, que muchas fases de la historia se repiten en los países, ¿no? Y también tienen que ver con el contexto histórico y con lo que está sucediendo en ese momento a nivel mundial. Entonces, a lo que voy es que normalmente siempre nos fijamos en las cosas que nos separan, pero si miráramos las cosas que nos unen o en las que nos parecemos, incluso en la historia, las cosas que hemos vivido como naciones, nos van a unir mucho más de lo que nos separan. Y a mí me fastidia muchísimo, sinceramente, incluso me llega a ofender la gente que está todo el rato creando conflictos. Porque yo no soy una persona conflictiva, pero no me gusta que me toquen las pelotas. Entonces, yo lo digo para el que esté así medio despistado, que despierte, ¿no? En ese sentido, en el sentido de que tenemos muchas cosas en común, que basta de ciertas cosas, ¿no?, que se están diciendo que son súper feas, o pensando, o incluso haciendo que son peores. Entonces, para mí este vídeo ha sido como darme cuenta, como dice el Fermín de La que se avecina, de que tenemos muchas más cosas en común, incluso a nivel histórico, de las que creemos. Y eso es una cosa que tenemos que llevar aquí siempre, yo creo. Cuando salgamos de nuestro país, cuando intentemos relacionarnos con personas que no son de nuestro país, con cualquier tipo de relación con otras personas que no sean. Entonces, yo creo que eso deberíamos tenerlo todo en cuenta. Y es lo que yo saco de este vídeo. Claro. Bueno, pues Víctor, pues lo vamos a dejar por aquí. Si te ha gustado, déjate un buen like, una buena suscripción, una buena campanita, un buen comentario y visita aquí el canal de nuestro amigo Memorias de Pez. Memorias de Pez, exacto. Nos vemos para la siguiente. Adiós.